en esa zona no hay casas, no hay departamentos, y se me hizo muy raro que a las 3, 4 de la mañana me llegara ese servicio y no se veía nadie en la calle, nadie. Llego donde está el punto, literalmente dice en mi mapa de mi aplicación, yo estaba enfrente del mero punto, pero pues enfrente de mí, a un lado, perdón, estaba un terreno baldío, no había nada, no había nadie. Y se da cuenta que al frente había una patrulla y veo a lo lejos que se bajan los policías. Me preguntan, hijo, ¿qué haces aquí? Y le dicen, hijo, nosotros tenemos como 1 hora y media que llegamos y no hemos visto a nadie. Yo me quito el cinturón de seguridad cuando en eso se ve una persona parada afuera y la persona estaba ahí parada, me estaba mirando y la describe como una mujer. Esta mujer tenía como un vestido blanco, pero era muy delgada, hermano. Dice, sus brazos eran un poquito más largos de lo normal porque le llegaban como abajo de la rodilla. Sus manos eran pequeñas pero huesudas y su rostro muy calavérico, muy pálido y como con una mirada muy pesada. Esa mujer, dice, se acercó y como si tuviera una fuerza sobrehumana, arranca la puerta de mi camión y a mí me toma de aquí, de esta parte de la camisa, y me saca del camión. Muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy, como podéis comprobar, tenemos invitadazo de lujo, nuestro amigo Paco Arias, que, bueno, nada sobre las presentaciones, evidentemente, pero bueno, darte las gracias, amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que vas muy justo de tiempo, como casi todos, así que nada, muchas gracias, amigo, por estar aquí de nuevo. No, hombre, nada. Gracias a ti por la invitación, hermano. Te quiero mandar un fuerte abrazo aquí desde México para España, también a toda tu comunidad. Les quiero mandar un saludo y pues contento de estar aquí conectado por internet, porque yo creo que es un medio bastante útil y que hoy pues une a dos personas que están prácticamente del otro lado del mundo. Vaya, pero cómo cambia, de la primera vez que grabamos en presencial, pero bueno. Mira, antes que... ¿Te acuerdas que te dije, vamos a hablar de historias perturbadoras sobre taxistas o Sí. de Uber? Es que ¿sabes lo que pasaba, amigo Paco? Yo fui taxista durante un tiempo. Ok. Claro, al ser taxista, pues a veces pasan cosas. Claro, claro, claro. A mí no me han pasado muchas cosas, sí me pasó una cosa rara que luego te voy a contar, pero sé que es un gremio que, sobre todo durante el turno de noche, sufre bastante. Sí. Y además cosas raras de las que nos gustan aquí. Así que bueno, sé que grabaste hace no mucho con Oscar algo parecido, o Sí. sobre temas, y sé que lo tienes más o menos fresco y me gustaría pues a ver tú cómo ves este tema o qué te parece, porque sé que pasan cosas, ¿no? Mira, sí, 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 definitivamente las personas que trabajan en el transporte público, en general, ya sea camioneros, taxistas, choferes de aplicaciones, pues constantemente están pues recorriendo gran parte de la ciudad o gran parte del país o incluso de todo el mundo, aquellos que llevan cargamentos a zonas muy alejadas, a otros países. Y es algo bastante interesante porque nosotros mencionamos constantemente de que uno de los lugares donde habitan más entidades malignas, se puede decir, o espíritus, son las carreteras. Ya sabemos que hay un alto índice de personas que fallecen en circunstancias accidentales en las carreteras de México, de España, de gran parte del mundo. Pues es muy peligroso. Hay ciertas zonas, en especial como la Rumorosa, o como la misma carretera que va de mi ciudad a la capital de Oaxaca, que son muy peligrosas por diferentes cuestiones, ¿no? El clima, la altitud, la neblina, vas subiendo literalmente un cerro o vas en altura y en cualquier momento, si medio pestañeas, te duermes o algo, pues te puede costar la vida.
Hay lugares donde han caído autobuses, como acá en Tuxtepec está el que se conoce como la curva de los estudiantes, donde desafortunadamente hace unos años aquí en Tuxtepec iban unos estudiantes a la capital de Oaxaca para un concurso y durante el camino pues se dice, ¿no? que el chofer como que se pestañea un poco, desafortunadamente van subiendo a la capital y caen por un barranco donde desafortunadamente la mayoría de estudiantes pierde la vida. Lugares donde, como el kilómetro 31 en México, lugares como La Rumorosa, donde se logran incluso ver hasta objetos voladores no identificados. O sea, hay zonas en general que tienen un gran misterio, que tienen mucho misticismo, que tienen muchas cosas que rompen la explicación. Esto, bueno, debido a nosotros hemos mencionado muchas veces que cuando pasan accidentes, una de las formas en cómo se puede maldecir una casa, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, Casa Mijangos o casa donde pasan tragedias, es eso mismo, la tragedia. La tragedia, pues, es el medio por el cual, por medio del derramamiento de sangre, una casa, un inmueble, pues queda maldito, ¿no? Sobre todo cuando desviven a personas, adultos y sobre todo niños. Entonces, imagínate las carreteras, cuánto derramamiento de sangre no hay, personas que se duermen, personas que van en estado de ebriedad y desafortunadamente no solamente ellos, también se llevan, como dicen en México, entre las patas a otros choferes que van pues prácticamente que no la deben ni la temen, van circulando bien y le toca la de malas. Entonces hay lugares donde mucha gente pues desgraciadamente pierde la vida y quedan muchas veces estos ecos, ¿no? Estos partes de esencia de ellos. Y a veces yo hablando con conductores es que dicen, yo voy manejando y de pronto un niño se me atraviesa en la carretera, ¿no? Pero no es un niño, o sea, cuando te pones a pensar, vas en una carretera a mitad de la madrugada, 2, 3 de la mañana, en una zona donde el pueblo más cercano está a 20 kilómetros, como por qué se te atravesaría un niño de la nada, desnudo, y lo único que provoca es que tú des el volantazo y al momento que das el volantazo, pues pierdas el control de la unidad y termines eventualmente estampándote o perdiendo la vida. Entonces, son un montón de cosas de las que se platican aquí en México, sobre todo aquí en mi ciudad, en Tuxtepec, por las diferentes cosas que han pasado a lo largo de los años que han marcado las carreteras, los caminos, las ciudades, etcétera. Sí, 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 sí. Es terrible. Mira, si me permites, amigo Paco, te voy a contar. Adelante. Aquí en España, en los años 80, ocurrió una tragedia, ¿vale? Y además ocurrió Ok, cerca de donde vivo yo. Y ese es el camping de los Alfaques, se llama. Y es ok, una zona de playa de costa. ¿Y qué pasa? Que la carretera nacional ahora ya está prohibido a raíz del incidente que te voy a contar. Pasó un camión que el camión llevaba un tipo de gas, un tipo de componente muy reactivo ujú, y no se sabe por qué, porque fue terrible. Ese camión estalló delante del camping mientras la gente uy, se estaba bañando en la playa y explotó, ¿vale? Fíjate si explotó que los periodistas y la policía cuando llegó, el agua del mar todavía estaba hirviendo. Y, ok, y la gente quedó completamente desintegrada, ¿vale? Carbonizada, como en Pompeya. Igual. ¿Qué pasa? ujú, Que años después, muchísima gente ha reportado cuando pasa por esa carretera sin tan siquiera saber lo que pasó ahí, gente al arcén de la carretera caminando en fila india y cuando están y ven que llevan ropa pues de turista, de traje de baño, de playa, en pleno invierno, a 3 grados, a menos 2 grados, con un frío terrorífico. Y claro, la gente que ve eso aminora la velocidad porque ¿qué están haciendo estos locos de noche con el frío que claro, hace? Pues cuando se acercan a ellos, estas personas ven que no tienen rostro. O sea, tienen la cara, no tienen facciones, tienen la cara ujú, oscura
Y claro, no se atreven a parar y cuando paran y miran atrás ya no están. Es como si se hubieran quedado ahí marcados, ¿sabes? Como si se hubieran quedado ahí para siempre. Atrapados. Claro, quedan ahí. Sí, literalmente sí se quedan atrapados en un espacio-tiempo. Es un fenómeno que da bastante miedo. Pero bueno, yo cuando yo trabajaba aquí en donde yo vivo, que es un pueblo de costa también, y trabajaba en verano para ganar un dinero, trabajaba para alguien que tiene una licencia de taxi, ¿vale? Y trabajaba de 7 de la tarde a 7 de la mañana, todos los días. Durante el verano, todos los días de la semana, 12 horas cada día. Era muy duro, pero se ganaba bien. La cosa es que cuando cua- eh, durante la noche sí que había servicios de las discotecas, de la gente que salía de fiesta, bla, bla, bla. Es una zona parecida a Cancún, donde vivo yo, ¿vale? Ok. Ok. A la zona de turismo y tal. Pues hubo una noche, hubo una noche que me llamaron de un servicio. Y me llamó un tipo, eran las 2 de la mañana, las 3 no recuerdo bien. Estaba cansado, no había mucho trabajo, pero me tocaba ir a mí a un lugar, a una calle. Y me aparece un tipo normal, tío, normal, muy callado. Se sube en la parte de atrás porque aquí, bueno, no hay aún, no está estipulado mucho las medidas de seguridad, pero bueno, ya empieza porque hay mucha criminalidad. Se sube y me dice, tengo que ir a este lugar. Y yo le digo, ¿pero dónde es? Y él me dice, aquí, en el Google Maps. Y claro, me da la dirección de Google Maps, pero yo veo que no era una ciudad, que era en mitad como de la nada, Ok. ¿vale? Ok. Y le digo, pero tío, aquí. Me dice, sí, sí, tú tranquilo, llévame allí. Bueno, yo voy para allá, lo llevo 30, 40 minutos en mitad de una montaña de noche, Wow. Wow. un bosque. Me metí por un camino raro y le digo, tío, ¿a dónde vamos? O sea, ¿a dónde vamos? Que debajo aquí, tío, me voy. Y me dice, tranquilo, me da un billete de 50 euros, Wow. que son Wow. como 200 pesos. Y 50, 50 euros. creo que son los 200 como, pesos, ¿puede ser? como 1.000 pesos. Perdón, ¿1000 pesos? Sí, 1000 pesos. Es que no Ah, sé cómo va el cambio, perdón. Como $50, para que me entiendas. 1000 pesos, sí. ¿no? Serían, vale. Pues me dice, tranquilo, que dinero tengo. Y tenía bastante. Bastantes billetes y me dio uno. Claro, eso sobrepasaba lo que costaba la carrera ya. Y voy y me dice, espérate aquí. Y se baja en mitad del bosque el tío. Se va. Y yo ahí esperando con el taxímetro. Le digo, tío, que con el taxímetro y tal. Me dice, tú tranquilo. Pasa una hora y media. Y yo digo, ya, yo me voy. Lo llamo, no contesta, pero ¿cómo lo iba a dejar ahí solo? Pues Claro. vuelve al cabo de un rato con toda la cara llena de heridas, todo el cuerpo lleno de. Toda la ropa destrozada. Y me dice, venga, vámonos. Digo, ¿pero dónde te has metido? Y me dice, no preguntes, tú tranquilo. Y llegamos al mismo sitio donde lo recogí, le pagué y tal, pero el tipo estaba para ir al hospital. O sea, Wow. estaba destrozado. Y digo, ¿pero dónde te habías...? Algo fue a hacer. No lo sé. Pero eso es lo más raro que a mí me ha pasado. Tengo otras historias no mías que he encontrado por ahí, pero bueno, te cedo el turno para que cuentes la tuya, porque es un poco raro, tío, es un poco raro, ¿no? Sí, claro. No, es que por lo que logro interpretar, pues esta persona fue a hacer algo. Eh, Esos lugares muchas veces son ocupados para mandar al otro mundo personas como bosques, sembradíos, montañas. Entonces, algo así le sucedió a uno de los chicos que trabaja conmigo. Este, bien denso, bien, sí, sí, sí. Te lo voy a contar porque hasta se hizo noticia aquí local y allá en producción me pueden dar el visto bueno. Porque esa historia se contó en el podcast. Uno de nuestros colaboradores trabaja como taxista. Y lo que recuerdo de la historia es que había un pasaje que le dice, oye, llévame a tal lugar. Igual como contigo, lo llevó a un lugar en específico.
y le dijo, no, pues, espérame aquí. Pero lo que había hecho esta persona es que se había bajado a desvivir a otra persona. Lo hace y se vuelve a subir al taxi y le dice, arranca, vámonos. Pero pues el chofer pues no sabía qué onda, ¿no? Obviamente pues inocente en todo momento porque no sabía nada, sino que vio pues como que a la persona como con ansiedad, pues así muy nervioso. Y a los días en la noticia se sale, ¿no? Sale que esta persona pues había desvivido y había abordado un taxi. Entonces, son personas, digo, se me hace muy similar a lo que tú comentas, que hacen ese tipo de cosas ocupando el transporte. Pero yo te quiero contar en sí ahora una historia de esas que nos mandan a nosotros. Había una persona que me escribe un correo electrónico hace como 4 o 5 meses aproximadamente, que se dedica a dar el servicio por medio de aplicación. Ya la gente sabe más o menos a qué aplicaciones me refiero para no darles publicidad. En la zona de Monterrey, Nuevo León. Ellos allá, él me dice que pues tenía 2 trabajos y de noche le gustaba mucho dar este servicio de transporte porque hay menos gente, está más tranquilo, y pues como que ya es un dinero extra, ¿no? Ya es una entrada más de dinero. Y en una ocasión, dice, me sale un viaje. El viaje lo tenía que recoger atrás de un estadio. Dice, yo conozco toda la zona y en esa zona hay terrenos baldíos, no hay casas, no hay departamentos. Y se me hizo muy raro que a las 3 4 de la mañana me llegara ese servicio, justamente para recoger a alguien ahí. Y eso, dice, pues yo conozco la zona, eso se me hizo como un poquito sospechoso. De hecho, pues por la inseguridad que había en el estado, pues yo no lo iba a tomar, dice, yo no iba a ir. Pero después la persona como que sube el monto el monto a pagar, ¿no? Por el trayecto. Y esta persona dice, pues es que ya era una suma bastante, pues que no podía ignorar. Entonces, pues en el nombre sea de Dios, me persino, vamos. Y vamos, dice, ¿no? Y él dice, ya faltaban como 2 cuadras para llegar. Ya le iba yo bajando la velocidad. Iba despacio, pero iba mirando para todos lados, dice, porque si yo veía algo irregular en ese momento, yo, mira, le acelero y nos vamos. Ya estaba 1 cuadra antes de llegar al lugar y ves que te va a marcar, a los choferes les va marcando el mapita, ¿no? Ahí sale un puntito, un puntito que marca la ubicación de la persona que va a abordar el transporte. Y dice, ya me faltaban como 40, 50 metros para llegar, tenía que doblar y no se veía nadie en la calle, nadie. Llego donde está el punto, literalmente dice en mi mapa de mi aplicación, yo estaba enfrente del mero punto, pero pues enfrente de mí, a un lado, perdón, estaba un terreno baldío, no había nada, no había nadie. Me marcaba ahí que la persona estaba esperando para abordar. Yo dije, pero pues no hay nadie, o sea, que aquí no hay nada. Y se da cuenta que al frente había una patrulla estacionada, apagada, con la torreta apagada, y habían 2 elementos de la policía adentro. Dice, pues yo me voy a, como que eso le dio un poquito de seguridad a él, ¿no? De que, bueno, hay policías, no va a pasar nada. Voy a esperarme 5 minutos, que es lo que normalmente te esperan, 5 o 10 minutos. Y dice, como que puse mis intermitentes, y veo a lo lejos que se bajan los policías. Y los policías caminan hacia donde está mi unidad. Y me preguntan, hijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué ocupas? ¿Por qué estás en ese lugar que es peligroso? ¿O qué andas haciendo? Y dice, yo de volada me identifiqué, dice, yo soy parte de una aplicación. Le enseñé el teléfono, dice, mira, aquí me marca un pasaje, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, como que se sintió tranquilo y los policías también se calmaron porque pensaron que era otra persona o un criminal o algo. Y le dicen, hijo, nosotros tenemos como 1 hora y media que llegamos y no hemos visto a nadie. Te recomiendo que tengas cuidado porque está muy raro eso de tu aplicación. Aquí no ha estado nadie, no ha habido nadie. En eso, uno de los policías con su lámpara, con su linterna, apunta hacia el terreno para ver si había alguien escondido. Dice, pues no, solamente a lo lejos se ve una cruz, de esas crucecitas que se luego ponen. No sé si allá en España aplica de que si alguien fallece en tal lugar, va la familia y como que le pone una crucecita ahí a orilla de carretera. Bueno,
Ándale. Entonces uno de esos policías dice, no, solamente un muertito allá, que seguramente él fue el que mandó a pedir el transporte y a las carcajadas estaban riendo. Pero como se dieron cuenta que no había nadie, como que sí se quedaron serios. O sea, como que la broma no era tanto broma. Entonces uno de estos elementos se pasa al terreno, se acercan con su linterna y lee el nombre. Y le dice el otro chofer, pareja, pregúntale al chofer cómo se llama el pasaje que pidió el transporte. Y le dice, y le da un nombre random, por ejemplo, Roberto Hernández. Y en ese momento la persona, el policía que estaba adentro, se quedó callado y se salió rápido, porque era el mismo nombre que estaba escrito en la cruz de la persona fallecida. En ese momento, tanto él como chofer y como los policías se subieron a su unidad. Vámonos. Porque dice, seguía marcando en el mapa y el puntito a la persona como si estuviera esperando el transporte. Y ahí marcaba, incluso marcaba hasta retraso en la aplicación porque no llegaba la persona. Dice Paco, yo cancelé el viaje y me fui. Dice, ¿cómo demonios un espíritu puede llegar a tener acceso a, pues, a los medios electrónicos, a GPS, a teléfonos? Y es que si nos tomamos en cuenta estos seres, pues son energía a final de cuentas. Y tanto detectores de campos electromagnéticos pueden detectar presencias. Entonces, si hablamos que son energía, pueden ellos llegar a tener un tema de manipulación de la misma energía, como teléfonos, llamadas, donde se han filtrado mensajes en llamadas telefónicas de personas ya fallecidas, hasta mensajes de WhatsApp. Es uno de los fenómenos muy raros, sin embargo, sí pueden controlar la tecnología. Y esta persona, después de varias semanas, platicando con más colegas, como que ya es común que la persona, el muertito detrás de este campo deportivo, pida un transporte. Y según ellos investigan, hace ya cerca de 8 años, una persona fue a ver un partido de fútbol y esta persona como que tuvo unos problemas con el equipo contrario, lo sacan del estadio y lo llevan a la parte de atrás, donde siempre ha sido terrenos baldíos, y ahí desgraciadamente acabaron con su vida. Se dice que este hombre ya había pedido un taxi por medio de aplicación, pero cuando llegó el taxi, él ya estaba fallecido. Entonces, como que estos espíritus como que van repitiendo constantemente esto de, como cuando ves al espíritu caminar por todo el pasillo y desaparece en la ventana. Entonces, como que repiten los mismos ciclos y constantemente a choferes que trabajan en la madrugada, en la noche, les llega como que esta notificación a sus teléfonos, ¿no? Hay un pasaje en tal lugar para que vayas. Entonces, algo rarísimo, súper loco y súper escalofriante. Es que imagínate que vas y no hay nadie y No hay nada. la cruz. Exacto. ¿Tú qué harías? Yo me veo encima, ¿sabes? Fíjate, bien, ahorita yo lo que haría sería intentar hacer contacto. Me llevo las varillas de radiestesia, me llevo mi detector de campos. Ya ahorita ya es lo que yo ando buscando. Pero si me pasara unos 5 o 10 años, no, unos 5 años atrás. Sí, hermano, yo créeme que en ese momento me subo en mi carro, mi taxi y vámonos, ¿no? ¿Para qué nos quedamos? Más vale aquí corrió que aquí quedó. Mira, te voy a contar una historia. Esto me lo Sí. contó. Yo no sé si esto es verdad, pero da bastante Ok. miedo. Porque esto me lo contaron un ex compañero mío de allí, de los taxis, un hombre que ya se jubiló además. Y es que siempre volvemos a lo mismo. Turno de noche, invierno, ni un alma en la calle. Estaba la cosa turbia, ¿no? Sí. Suena el teléfono. Ven aquí a tal calle que hay que recoger a un señor mayor que tiene silla de ruedas. Bueno, por allí, con el taxi adaptable a la silla de ruedas, van al lugar y en la puerta del domicilio ven a un señor muy mayor, pero muy, muy mayor, con, bueno, con una nota
encima de sus piernas, ¿vale? El señor apenas hablaba, hablaba lo justo, estaba muy mayor. Bueno, lo suben, tal. En el papel ponía la dirección donde tenían que llevarlo, que era como una especie de... A ver, ¿cómo llamáis? ¿De rancho llamáis allí? Allí se llama masía, cortijo, rancho. Ok. Que estaba, bueno, estaba como unos 30 minutos de recorrido. El señor mayor no decía nada, lo ayuda a subir al coche, sube. Claro, él ya estaba, el taxista ya estaba un poco nervioso, porque dice, este señor, ¿qué hace aquí tan mayor? Estoy preocupado, no habla, no me dice nada. Y en Claro. mitad del recorrido, cuando ya estaban, pues en mitad del campo, llegando ya a la dirección, el señor le hace como un gesto y le empieza a decir, oye, que me estoy orinando. Necesito bajar o me veo encima. Sí. Claro, el taxista se arma de paciencia y digo, ahora, si este señor está para que le pongan un paquete, para que le pongan un paquete y se ve encima y ya está, ¿no? Bueno, pues baja el coche, saca al señor, le ayuda a bajar y para su sorpresa, el señor podía caminar. Y se levanta y Ok. digo, si puedes caminar, tal. O sea, le dice el señor, sí, sí, déjame que voy a orinar. Se aleja un poco, pone a orinar, pasan los minutos, se gira, el taxista esperando al señor que viniera, da unos pasos para allá, empieza a mirar y el señor no estaba. El señor había Ok. desaparecido, pero por completo, desapareció por completo. No lo entiende, empieza a gritar, coge el coche, lo voltea para poner las luces al campo que se supone que había echado a correr, no ve nada, llama a la policía, empieza a buscar al señor, el señor no aparece, no aparece, no aparece. ¿Qué pasa? Claro, pasan las horas, la familia llama a la central de taxis, oye, ¿dónde está mi papá o quien fuera de su familia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El señor se había ido corriendo, vete tú a saber, pues imagínate, denunciaron al taxista por secuestro o por lo que fuera. Wow. Wow. Claro, un problema terrible, casi pierde el trabajo, el juicio, no iba a ingresar a la prisión, pero porque no había pruebas ni nada, pero tuvo un problema muy grave. Pues Ok. a las semanas encontraron al señor, pero lo más brutal de todo es que el señor no estaba ni desvivido. Estaba como si no hubiera pasado nada. Como si nada. Estaba ahí caminando por la zona que tal y hola, y aquí estoy. Y lo cogieron, lo identificaron y lo llevaron para casa. Pero pasaron semanas. ¿Dónde se metió ese hombre? ¿Sabes? Sí, sí. Sí, 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 sí. Se supone que no podía ni caminar. Y encima enjuiciado al taxista, ¿sabes? Wow. Nada. No, y fíjate en qué problema una persona se puede llegar a meter. Y sobre todo, te digo, hay fenómenos que definitivamente no tienen explicación. Hay situaciones donde ya, o sea, para cualquier persona normal, entre comillas, pasan como cosas ilógicas, ¿no? En ciertas experiencias paranormales. Hay una persona, fíjate, yo te quiero contar una historia bastante que me ha impactado muchísimo. Esta persona es padre de uno de los seguidores del podcast. Lleva ya mucho tiempo viendo los videos, escuchando las historias. Y esta persona me dice que su papá, por muchos años, por muchísimos años, fue una persona completamente atea. No creía ni en Dios, no creía ni en el diablo, no creía en nada. Y su papá trabajaba como transportista de materias primas en México, llevando material pesado, doble remolque por carreteras bastante complicadas, por La Rumorosa, por cumbres,
por muchos lugares donde relativamente es peligrosísimo y hay gran cantidad de accidentes constantemente y hasta en carambolas por la cantidad de camiones pesados que van transitando estas zonas. Él dice que incluso cuando sus compañeros traileros, dice, a veces aquí se le conoce como cachimbas, a los lugares donde algunos traileros se frenan para tomarse un cafecito, para descansar un ratito, en lo que se distraen y esto y lo otro, etcétera, pues se bajan y entonces ahí se encuentran a varios colegas que en el camino deciden pues una parada, ¿no? Para ir al baño, para tomarse un café, no sé. Y dice que pues se juntan luego, ¿no? A cotorrear un ratito, unos minutos para distraerse y que al poco tiempo empiezan a contar historias de terror, ¿no? Y el padre de nuestro seguidor se paraba porque dice, ya van esta bola de tontos a contar sus historias que no existen, son una bola de miedosos, que no sé qué. El señor todo el tiempo en plan así como yo no creo en esto no existe y esta bola de tontos cree en fantasma y espíritus y todo esto, ¿no? Hasta que le pasó vivir una experiencia paranormal súper fuerte. Y ahí se pone lo bueno, fíjate. Fíjate lo que le sucede a él. Él iba saliendo del Estado de México con rumbo al sur del país y va en una carretera que es conocida como la autopista México-Puebla. Va transitando ahí su camión, va escuchando la radio, tranquilo. Era de día, ojo, o era de día, porque normalmente las experiencias paranormales en carreteras son de noche. En este caso fue de día. Él iba transitando con su camión, escuchando la música, se iba comiendo ahí unas donas, tranquilo el señor, cuando de pronto dice que un carro tipo hatchback pequeñito iba en el carril contrario y como que este conductor como que se duerme y se sale de su carril y dice, veo cómo se mete a mi carril. Entonces dice, yo venía a una velocidad moderada, pero por todo el peso que traía mi camión, es muy complicado frenar. Entonces yo freno con motor, dice, bajo las velocidades y voy frenando con el motor. Pero como se me pegó mucho este carro, no alcancé a librar y le pegué en la parte trasera y doy el volantazo. Dice, cuando doy el volantazo, me llevo a este camión, a este carro, me llevo otro camión. Había un carro que llevaba estudiantes. Se hizo un caos, hermano, un caos, un desastre, como 5 o 6 vehículos involucrados. Y dice, y yo, el camión que yo llevaba se voltea. A mí me salva la vida el cinturón de seguridad. Dice, me quedé volteado. Solamente me golpeé la frente. Dice, tantito me estaba sangrando aquí la frente. Pero quedé en el piso, un caos. Yo dice, me empezó a llegar el olor de gasolina, me empezó a llegar olor a químicos, pues entre tanto trancazo, llantas quemadas, olor hacia a caucho quemado, o sea, una mezcla de olores. Y dice, yo tenía mucho miedo porque yo sabía que se estaba regando la gasolina el diésel del camión. Y en cualquier momento esto, hermano, pues valió, ¿no? Entonces dice, yo me quito el cinturón de seguridad, como que caigo. Me dolía todo el cuerpo. Cuando en eso, dice, veo una persona parada afuera. Y la persona estaba ahí parada, me estaba mirando. Y la describe como una mujer. Esta mujer tenía como un vestido blanco, pero era muy delgada, hermano. Dice, sus brazos eran un poquito más largos de lo normal porque le llegaban como abajo de la rodilla. Sus manos eran pequeñas, pero huesudas. Y su rostro muy calavérico, muy pálido y como con una mirada muy pesada. Esa mujer, dice, se acercó y como si tuviera una fuerza sobrehumana, arranca la puerta de mi camión, o sea, la agarra y pues como si fuera nada, la despega y a mí me toma de aquí de esta parte de la camisa y me saca del camión. Se da la vuelta y se pone a sacar a gente que está atrapada en sus vehículos. Yo no sabía qué cosa era eso, qué persona, qué mujer tan extraña, de apariencia extraña. Y esta mujer se puso a sacar a niños. Dice, yo había, como ella se agachaba y arrancaba o rompía los vidrios de los vehículos y sacaba a personas por ahí, sacaba niños, sacaba esto, sacaba el otro.
Y yo me puse a ayudarla, dice, ella lo hacía de un lado y yo empecé a ayudar también a sacar a más personas, a arrastrarlos hacia los camellones y íbamos limpiando la zona en caso de que hubiera una explosión o algo. Dice, ella por un lado, yo por otro lado. Hubo un momento donde yo veía cómo ella sacó de un carro, sacó 3 niños y los cargaba y los ponía y sacaba a sus papás y daba como primeros auxilios y esto y el otro. Hubo un momento, dice, donde ya todos estaban fuera y yo me fui hacia la orilla de la carretera. Dice, había como una capillita, más o menos de esas que hay a orilla de carretera, capillas. Y me recargué, dice, me senté en el piso y me recargué mi espalda con la capilla. Me quedé tirado en el piso, dice, esperando que llegara la ambulancia, el seguro, lo que tuviera que llegar. Cuando a lo lejos veo que se me viene acercando esa mujer, viene caminando hacia mí. Y dice, no te voy a negar, su apariencia no era nada agradable. O sea, tenía una apariencia bastante extraña. Incluso hasta caminaba extraño. Parecía que andaba hasta descalza. Esa mujer, cuando ya estaba a unos 10 metros de mí, solamente la miré a la cara, dice. Pero su mirada era sumamente profunda, era vacía. Y solamente le alcancé a decir, gracias, gracias por sacarme. Ella me mira y solamente me hace así, con la cara me da un gesto, pero no me habló. Y pasó a mi lado, dice, no sé a dónde iba. Y pasa a mi lado y veo como que se mete a la capilla a la cual yo estaba recargado. Como a la estructura, como que entró ahí. Y dije, ahorita va a salir de este otro lado. Y me quedo esperando que salga. Y no sale. Y no sale. Y no sale. Se quedó parada o entró a la capilla o qué onda, ¿no? Y me levanto, pues, para ver para dónde se fue. Y cuando veo la capilla, la veo ahí otra vez, pero ya era diferente. La veo con una guadaña. En sus manos tenía el planeta. Su traje era completamente blanco como la veía, pero su cara ya no era humana. Era un esqueleto. Te hablo de la Santa Muerte. Cuando yo me le quedo mirando, supe que había sido ella. Y regresó a su nicho, a su lugar. Y de la nada, dice, veo 3 velas ahí abajo. 2 estaban encendidas y una apagada. Y cuando le dije, ¿fuiste tú quien me sacó? La vela que estaba apagada, como por arte de magia, se enciende. Obtuve mi respuesta. Este seguidor que le pasa esto a su papá me dice, Paco, mi papá a partir de ese día, no sé qué pasó con él, o sea, qué tan fuerte fue eso que vivió, pero este señor cuando pasa por esa carretera siempre se orilla, siempre se baja, le lleva una vela, le lleva un tabaco, le lleva una ofrenda y le dice, aquí está, porque me salvaste la vida. Y se va. Y ahora sí cree en las experiencias paranormales. Buah, como para no creer, amigo. Imagínate, ¿no? Para no creer. Guau, guau. Qué fuerte, qué fuerte. Me has hecho recordar una cosa. Fíjate, eh, en los años. Mira, lo tengo aquí, es que lo he buscado además. Bueno, en los años 70 por ahí aquí en España, ¿vale? Eh, Hubo un accidente terrible de un bus Sí. escolar, de un bus escolar, ¿vale? Qué feo. Pues resulta que bueno, en el bus cayó por un puente, murieron niños, bueno, 48 fallecidos, ¿vale? Wow, qué fuerte, bro. Y es horrible, 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 fue una tragedia. Pues resulta, epa, o sea, se te haga... Acá estoy, acá estoy. Es que voy a buscar una historia que tengo anotada. Te sigo escuchando, bro. Sí, sí, te digo. Sí, se va a ir tantito porque voy a buscar una historia que tengo aquí. Va, no te preocupes. Te sigo escuchando. Ah, sí, no te preocupes. Pues la cosa es que en el lugar, mucha Sí, gente que ha acampado a lo largo de los años, han ido sí. acampando y hay decenas de testimonios en la zona que durante la noche, pues cuando están en la camper o en la tienda de campaña y tal, empiezan a escuchar gritos de niños en el río.
Ajá. Pero lo más ah, tenebroso de todo es que, bueno, al día siguiente, cuando se despiertan, ven, ojo lo que te voy a decir, ven un montón de huellas y marcas en la autocaravana de manos pequeñitas Ok. de niños. Y Uy. sí, sí, da mucho miedo. Pero es que hay decenas de testigos que les ha ocurrido esto, porque en la orilla del río es una zona de camping y allí mucha gente, pues bueno, pues ha atestiguado y ha vivido eso. La cosa es anecdótica porque me ha hecho recordar a esto, ¿vale? Pero yo ahora Sí. te voy a contar la siguiente historia. Esto te lo he contado porque ocurrió aquí en España, ocurrió en un pueblo que se llamaba Valdeorras, ¿vale? Ok. Y bueno, te lo quería contar porque es terrible y hay testigos de eso, ¿no? De los niños. Va que va. Pero la historia que te voy a contar es de otro taxista. Y esta historia a mí me dejó bastante... Me dio mucho que pensar, porque Ok. es jodida, es jodida. Ok. Llaman a eso de las 2:30 de la mañana a la central de taxis y dicen que tienen que ir a recoger a un señor al cementerio, ¿ok? Ok. En la calle que hay justo en el cementerio del pueblo. Dices, bueno, ya tenemos un sitio raro ahí, ¿sabes? Ya estamos ante Sí, sí, sí. un sitio raro, un cementerio. La cuestión es que el taxista llega, igual, noche de invierno, frío, estaba de guardia, un drama. Llega al lugar y ve a un tipo, mira, justo ayer subí un vídeo, estilo Indrid Cole, ¿sabes? Estilo el hombre sonriente, este que se describe en tantos casos, ¿no? Este hombre que bajó de la nave. Bueno, pues un tipo así, con traje, una mirada extraña, un maletín, Ok. un tipo que no hacía, no hacía mucha gracia de subir en tu taxi a esas horas de la mañana. Ok. Se sube al vehículo y le dice, buenas noches, señor, bueno, ¿dónde tiene que ir usted? Y este señor no le da dirección, le dice, conduce recto, continúa recto. El taxista continúa recto, pero empieza a ponerse un poco nervioso. El tipo lo empieza a mirar por el retrovisor, se sienta en el asiento de atrás. El tipo impasible, mirada recta hacia el horizonte, mirada perdida, como si no estuviera en el lugar. Y le intenta, para romper el hielo, el taxista le dice, oye, ¿y qué tal? ¿De dónde vienes? ¿Vienes de trabajar? ¿Qué haces por aquí a estas horas? Y el tipo le contesta, vengo del juicio. ¿Del juicio? Bueno, ¿qué Ok. juicio? Bah, no le contesta, le dice, continúa por allá. Y ya estaban llegando a una zona muy extraña, ¿vale? Le hace cruzar un puente que ya era una zona que ya no se transitaba casi nunca, o casi nunca por allí, Ok. porque era una zona abandonada. Le hace cruzar el puente y le dice, continúa recto. Hay una valla que cortaba el camino. Le hace bajar, le hace abrir la valla. El taxista intentó negarse. El tipo le dijo, continúa, por favor. Continúan rectos. El tipo se baja del vehículo y el taxista se empieza a encontrar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Total, que se desmaya. Se queda Wow. completamente desmayado. Se despierta al día siguiente y él está en su casa. Ujú. Y dice, pero, ¿qué día antes me ha pasado? Yo estaba trabajando, estoy en mi casa, estaba desorientado, le dolía la cabeza, una situación horrible. Total, se va abajo, al parking donde tiene el taxi aparcado. Él ya estaba asumiendo que había tenido una pesadilla. Y pues resulta
que entra en su taxi para ver si veía algo y evidentemente, para su sorpresa, ahí estaba la maleta de ese tipo. La maleta que Wow. llevaba. El No. tipo se muere de miedo. Se muere de miedo. Claro, automáticamente va a la policía, lleva el maletín. Oye, esto se lo ha dejado un tipo, me dejó inconsciente, me debió golpear, pero no tengo Claro. heridas. El tipo no me pagó, me desperté en mi casa. Claro, la policía poco más y lo empezó a tomar por loco casi. Pero le dio por abrir, a uno de los policías le dio por abrir ese maletín. Ok. Abren el maletín y para sorpresa de todos, dentro del maletín había restos humanos. Y esos Uy, no. restos, sí, 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 pero no eran restos humanos recientes, eran Ok. huesos viejos de hacía años. Bueno, pues Ok. resulta que uno de los policías lo envía a la científica porque siente mucha curiosidad, porque al final eso era un crimen, eran huesos humanos, al principio pensaban que eran de animal, pero al Claro. encontrar, al hacer las analíticas, descubren que eran huesos humanos, empiezan a comparar datos, empiezan a cruzar ADNs y resulta que eran restos humanos de personas, de dos personas que habían desaparecido en los años 70 en esa zona. Y que jamás nunca se supo de ellos hasta ese momento. Fíjate, Qué fuerte. fíjate qué cosa, tío. Pero ¿cómo puede tener... ¿Qué ha pasado, tío? ¿Sabes? Fíjate que hay religiones que no precisamente son de México, pero los podemos encontrar en México, en España, pero su raíz es de África, donde, Se ocupa Yoruba, ¿no? mucho. ajá, justamente la religión Yoruba, también conocida como la santería, donde se ocupan, incluso también con el palo mayombe, se ocupan pues estos restos humanos, ¿no? Estos restos óseos para poder crear su prenda, como se le conoce, a la nganga y pueda pues hacer o tener una función en específico, ¿no? Entonces, eso es un tema bastante fuerte porque efectivamente se ocupan huesos como fémur, huesitos, ¿no? Para poder complementar esta prenda y que tenga una función bastante específica, ¿no? Por ahí decían, si quieres que tu prenda sea fuerte, sea muy poderoso, el hueso que debe llevar tiene que ser de una persona grande y fuerte, pero al mismo tiempo luego tu prenda va a ser bastante rebelde. Necesitas hacerla dócil. Dócil va otro hueso, pero esta vez de un niño, para que sea dócil. Tengas la fuerza de un hombre grande, la nobleza y lo dócil de un niño, y así como que van haciendo una mezcla para darle pues una identidad pues a esta prenda, ¿no? Como se le conoce, y es algo bien fuerte. Yo creo que probablemente vaya por ahí, ¿o tú qué dices? Yo creo que igual es algún tipo de manifestación Sí. o algo que intenta avisar, ¿no? Que intenta... No sé, hermano. Es que yo le doy muchas vueltas a la cabeza a estas cosas y de verdad que me quedo, Sí. porque al final tú lo sabes, nos llega, Flipando. claro, me quedo flipando, porque nos llegan muchas historias a lo largo del día y yo qué sé, tío, yo qué sé. A ti, claro, a ti te debe llegar cada cosa terrible, ¿no? A mí, bueno, Te quiero contar una historia. dale, 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 dale. Esta historia no es para niños, no es para menores de edad, porque involucra pues algo bastante fuerte. Es la historia de un camionero de nombre Efraín. Efraín es un hombre divorciado, ya un hombre de 46 años aproximadamente, joven, relativamente todavía joven, mantiene todavía la esencia de su juventud, pero pues ya tenía tiempo de no tener pareja, de no tener pues intimidad con alguna mujer, y pues él estaba concentrado en trabajar.
Él dice que todo el tiempo sus compañeros contaban historias de terror, que apariciones, que la mujer de blanco, que los chaneques en la carretera, etcétera, un montón de cosas. Y él vivió una experiencia, hermano, y ¿sabes qué es lo más fuerte? Durante el tiempo que él la vive, nunca se dio cuenta que era una experiencia paranormal, sino hasta el final. Escucha esto. Dice que una ocasión él iba pues un pasaje, ¿no? A dejar un cargamento bastante largo desde el sur hasta el norte de México. Y cuando ya se estaba preparando, sí, o sea, fácil unas 14 o 16 horas de camino. Fácil, fácil, fácil. Y él dice que cuando hace una de las primeras paradas, se baja a una de estas tiendas de autoservicio para comprarse un café. Porque él dice, de ley es café, aunque otros compañeros recurren a otras cosas para mantenerse despierto, ya cada quien. Dice, yo me bajo por... sí, ya cada uno ya sabe. Dice, yo me ahorillo para tomar un café. Y cuando salgo de la tienda, afuera vi, y te la voy a escribir, dice, vi a una mujer. Él dice que cuando sale y la ve a los ojos, y él la describe como la mujer más hermosa que nunca había visto. Era una mujer de pelo muy negro, una piel bastante joven, no tan alta como chaparrita, muy, muy guapa y de un cuerpo muy bonito. Es como él la describe. Y esta mujer con una sonrisa en el rostro le dice, ¿me puedes dar el ray? Voy a una ciudad del norte del país. Y él, pues no lo pensó dos veces, le dijo, adelante, súbete. Y pues voy a ir platicando con ella, voy a ir cotorreando, como le dicen por aquí en México. Y se sube la mujer. Dice, la verdad, yo tenía pensamientos de que una fantasía pasara, ¿no? De que algo pasara. Ya sabes más o menos a qué me refiero. Pero no, dice, realmente dejé de hacerme ideas tontas y yo, como buena persona, le iba a dar el aventón y ya. O sea, yo lo iba a hacer de buena fe. Pero ya sabes cómo es la mente. Dice, ya sabes cómo es la mente. Yo andaba ya pensando en otras cosas. Nos fuimos platicando todo el camino. Dice, platicamos por muchas horas, por muchas horas. Nos bajamos como a las 3 horas a comprar unas galletas. Yo me bajé, le dije, ¿no quieres algo? Me pidió un agua nada más. Pidió agua nada más. Yo bajé por galletas, por otro café, o sea, normal. Cuando íbamos, ya iba anocheciendo, dice que la plática se tornó diferente. La plática se tornó un poquito más íntima. Y no fui yo, dice, fue ella que empezó a decirme, oye, ¿y tienes pareja? No, dice, yo dejé de tener pareja, me divorcié hace muchos años. Ah, pues yo también, dice, nunca, desde hace tantos años, no he estado con un hombre. Y como que el chistecito así como medio ya subido de tono, como que de repente ella le rozaba la pierna con la mano. Y él ya estaba pensando, y él dice, híjole, creo que sí, siempre sí, ¿no? Y pues para no hacerte, sí, exactamente. Y ya para no hacerte la historia tan larga, dice, la plática se tornó subida de tono. A la media hora dice, yo me orillo donde pude un camellón, aviento los sillones para atrás y pasó. Dice, tuvimos intimidad, fue algo asombroso, fue algo sumamente mágico. Yo jamás lo esperé, todo salió súper bien. Y ya dice, ya pues se continuó el camino, dice, pero dice, me pasó algo, dice, yo, pues como cualquier hombre, pues sí tengo un deseo sexual. Sin embargo, dice, esa mujer provocó algo en mí. Dice, él lo describe como el instinto animal. Dice, yo ya iba manejando y ya quería otra vez. O sea, como que había algo que lo jalaba mucho, ¿no? Y dice, nos íbamos a parar a comer en una cachimba de 24 horas, donde yo siempre hago paradas. Pero justamente cuando íbamos bajando del camión, otra vez volvió a pasar. Pero fue en los baños del lugar. Fue en los baños. Y otra vez, dice, se volvió a dar. Y había un momento, pero ahí va lo extraño. Hay un momento donde él se ve al espejo, porque había un espejo enfrente. Y dice, y pasó algo bien raro. Dice, cuando veo mi rostro, se me veían unas ojeras bien marcadas.
Se me veía la barba crecida, dice, yo la andaba rasuradito y todo. Se me veía la barba súper crecida, las ojeras marcadas, la mirada cansada. Y cuando la vi a ella, ese pelo negro era gris, tenía canas. Su espalda ya no era, su piel ya no era lisa, su piel era como arrugada, como de una mujer de 90 años y encorvadita. Y eso, dice, pues me espantó, dice, entonces como que vuelvo a abrir los ojos, los vuelvo a cerrar, me tallo los ojos y ya volví a ver otra vez a aquella mujer hermosa, joven, con pelo negro. Pero dice, esa segunda vez que tuvieron intimidad, me sentí muy mal. Dice, al terminar yo, me sentí muy mareado, me sentía muy cansado, con mucho sueño, con muchas náuseas. No sé qué pasó, dice, como que literalmente como que perdí vida, él decía eso. Dice, cuando le digo, ¿a dónde vas? Y ella me dice, aquí me tengo que ir. Y yo le dije, no, quédate conmigo. No, 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 yo me tengo que ir. Dice, pero bueno, vamos a comer primero y de ahí te vas. Cuando entran al restaurante, dice, yo nada más recuerdo que abrí la puerta. Cuando abro la puerta, ella venía atrás de mí. Yo me caigo, dice, me desmayo. Y nada más alcanzo a ver cómo todos corrieron, dice, como a la media hora, como que reacciono. Y era porque el encargado del lugar me estaba poniendo alcohol en un trapito para poder, pues otra vez levantarme, activarme porque estaba muy mareado. Y todos los compañeros me estaban así como que soplando, ya le habían hablado a una ambulancia, que qué pasó. Y yo pregunté por ella, dice, ¿dónde está mi acompañante? ¿A dónde se fue? O sea, yo la andaba buscando. Y uno de los compañeros que lo conocía dice, ¿de quién hablas? ¿De quién hablas, Efraín? Tú venías con una señora, tú venías con una anciana y ella ya se fue. ¿Cómo que una anciana? Sí, ella fue la que se bajó de tu camión y se fueron juntos al baño y al entrar tú te desmayaste, ella se dio la vuelta y se fue. ¿Qué? Dice, ¿qué demonios? Pasan tanto tiempo, como 3, 4 años, y él sigue impactado porque investigando y leyendo llegamos a un tema favorito del podcast, que es el tema de las brujas, que se alimentan a base de la magia o la energía sexual, que es una de las energías más poderosas del ser humano. Y esta bruja, esta mujer, que ante los ojos de ciertos hombres lucen jóvenes, realmente son personas que ya llevan viviendo muchos años y se rejuvenecen gracias a, pues, a la energía de la magia sexual. Sin embargo, ya pasaron tantos años y dice, a pesar de que yo sabía que era una bruja y que no era lo que mis ojos veían, dice, dejó en mí pues ese deseo por ella. Dice, yo la sigo deseando y no sé por qué, dice, me estoy volviendo loco, pero como que me dejó pues picado, me dejó traumado, no sé. Bien, bien fuerte, bro. No dejarte traumado, chaval. Imagínate, sí, imagínate, bro. Te pega un meneo, te deja enamorado y encima descubres que es una anciana reseca, ¿sabes? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, bro. Ah, Sí, fíjate Fue que muy fuerte, bro. está fuerte, güey. Fíjate que hay un caso que es parecido. Esta historia la leí hace tiempo, pero es parecida. No, no es parecida, ¿eh? No, no es de brujas, pero ok. hay algo Ok. que se queda impregnado para siempre. Fíjate, ¿sabes que los taxis van con licencia? En México seguro que va igual. Y tú Sí, puedes tener la licencia y alquilar la licencia o poner el taxi y que trabaje alguien por ti a cambio sí, de un sí, sí. sueldo. Igual, pues como hacía yo aquí, igual que en España. Eh, bueno, pues un tipo que tenía una licencia tenía alquilado, o sea, tenía contratado a un chofer. Pero este chofer era muy problemático, era un borracho, recibía muchas quejas de los clientes, un desastre. Hasta que cogió Ujú. un día a una chica y el tipo, la chica le dijo, llévame a tal sitio. La chica empezó a ponerse nerviosa porque él le empezó a decir cosas horribles, es al revés de tu Ok, historia, hasta que el tipo no se puede controlar y por desgracia la intenta forzar, no ¿vale? manches. Con la mala suerte para él que la chica iba armada y lo mató. Ok. Lo mató y, oye, que se joda.
Así de claro te lo digo. Pues resulta Qué que, fuerte. bueno, pues por desgracia, el dueño del taxi tiene que tomar, tiene que pagarle el seguro, tiene que limpiar el coche, los restos, se queda sin trabajador, un desastre. Y empieza a buscar un nuevo, pone un anuncio y empieza a buscar un nuevo chofer para ese turno, para el coche. Ujú. ¿Qué pasa? Que en la compañía de taxis, cuando contrató a un chico muy jovencito y le dijo, oye, a los compañeros, decirle, oye, no le digáis al chico el motivo por el cual lo he contratado, porque si no se me va a poner nervioso o vete a saber qué va a pasar, porque la cosa es bastante macabra y no quiero que se entere. La cuestión es que el chico empieza a trabajar, empieza a ir bien, todo perfecto, empieza a trabajar, pero a la segunda semana de estar trabajando, el chico, los compañeros ya lo empezaban a ver nervioso, ya lo empezaban a ver raro. Tío, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Estaba nervioso. Y dices, es que este taxi, no sé, estoy muy estresado. Total, que se empieza a confesar a los compañeros. Y es que Ok. dices que no puedo dormir porque casi cada noche, pues bueno, un día me despierto, esto me pasa por primera vez, me despierto, voy a orinar a las 3 de la mañana, más o menos, fíjate la hora, y resulta que él, bueno, vive en un piso así alto y él puede, desde la ventana del baño, él puede ver el taxi, que lo tiene aparcado Ujú. delante de casa. Pues empieza a orinar, empieza a ver, bueno, eso que miras al horizonte, miras por la ventana para pasar el rato, mira por la ventana y ve que dentro del taxi hay una persona. Claro, el tipo dice, maldita sea que hay un tío dentro del coche, baja rápido corriendo a ver quién demonios está dentro del coche, va rápido, de lejos, cuando ya baja, lo sigue viendo y se da cuenta que era un tipo con la camisa blanca que se utiliza en los taxistas y parecía que era un compañero suyo, ¿eh? Va rápida, se acerca, va y no hay nadie dentro del taxi. Ok. Y empieza a abrir, incluso revisa el maletero, súper nervioso. Esto le pasa por primera vez. El tipo dice que igual pensaba que era su imaginación, vete a saber. La cuestión es que a los 2 o 3 días le pasa lo mismo y empieza a ver cómo ese tipo que está dentro del coche empieza a dar manotazos dentro Ujú. del taxi, a las ventanillas. El tío ya llama a la policía, se pone nervioso, vuelve a bajar y de nuevo le pasa lo mismo. Ok. No hay nadie. ¿Qué pasa? Que el tipo, evidentemente, cuando los compañeros escuchan eso, le cuentan lo que había pasado. La verdad, le cuentan la verdad. Y evidentemente el chico al día siguiente llamó a su jefe y le dijo, toma, aquí te quedas tú con tu taxi Sí. porque yo no pienso ir a trabajar nunca más con ese taxi. Y vete a saber si el alma de ese tipo que fue asesinado aún sigue ahí dentro del taxi, porque no sabe ni lo que le pasó, ¿sabes? ¿Qué? Híjole, no. No, y es que siempre pasa ese fenómeno. Hay ocasiones donde hay casos que algunos que están documentados, otros no están documentados, pero hay testimonios de las personas que presenciaron los hechos, de cómo ven que una persona desgraciadamente pues pierde la vida a causa de violencia, pero al paso del tiempo ven a la misma persona, ven como su alma o su esencia que se aparece en estos lugares o lo ven caminando, pero siempre, como te lo decía en un principio de este episodio, como que repitiendo las cosas, ¿no? Había un ejemplo que te voy a poner que tiene que ver con esto, es una mujer que compra una casa y su hija de 15 años duerme en su habitación con la puerta abierta, pero ella dice que todos los días en la madrugada, a las 2 de la mañana, veía una mujer que pasaba afuera de su habitación caminando por el pasillo y se escuchaban los pasos desde el inicio del pasillo donde hay un baño, como que la mujer salía del baño,
caminaba todo el pasillo y llegaba a una ventana y ahí desaparecía. O sea, a veces era tan fuerte la aparición que la lograban ver físicamente cómo pasaba así de un lado a otro, por afuera de la puerta. Y otras ocasiones solamente escuchaban sus pasos. Y es un tema muy fuerte porque cuando investigan, resulta que 20 años atrás una mujer que vivía violencia intrafamiliar, su esposo la golpeaba, la abusaba y todo, en una ocasión estando sola, ella sale del baño con algunas cosas porque se había intentado desvivir. Ella en el baño no puede, sale del baño, camina todo el pasillo y donde está la ventana se arroja por la ventana desviviéndose. Entonces, imagínate cómo se queda plasmada la esencia de esta persona que está repitiendo constantemente como el momento de su muerte y es por eso que siempre la ven en el mismo lugar, como la persona del taxi, como las personas en los camiones que están repitiendo una secuencia, y es algo bien aterrador porque tiene que llegar alguien a darle luz a esas personas para que por fin después pueden pasar 5, 10, 15, 20, 50, 100 años y van a estar repitiendo ese momento como una especie de como si estuvieran atrapados en un espacio-tiempo hasta que alguien los lleve y puedan trascender por fin. El bucle sin fin, Paco? Uf. Sí, es un caso bastante fuerte, hermano. Amigo, quería darte las gracias de corazón por haberme regalado tu tiempo. No, hermano, un placer, ya sabes. Desde aquí de España, por favor, Paco, dime pues, tus redes sociales, tu canal ya legendario y todo eso, por favor. No, hombre, te agradezco mucho. Antes de todo, bro, gracias por la invitación. Ya sabes que es un placer y un disculpa un poco la demora. Ya ves que andamos pues a las prisas, nos andamos moviendo, pero es un placer grabar contigo. Le quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a toda tu audiencia también, que espero que les haya gustado el episodio. Y si gustan seguirme allá, tenemos un proyecto que se llama Extra Anormal Podcast. Se regalan sustos e historias embrujadas, que son los 3 proyectos que estamos llevando. Y pues nada, hermano, nuevamente gracias por todo el apoyo y por la invitación. Pues nada, Paco, tremendo placer que estés por aquí y nada, nos vemos en México, que voy para allá pronto. Así que Perfecto, hermano. Acá nos vemos. Claro que sí, hermano. Un abrazo. abrazo y hasta la próxima. Amigos, la semana que viene, más y mejor. Un abrazo. Chao, chao.